Ecuador, ese país de la América hispana que ha vivido 10 golpes de Estado en menos de 20 años, luego vivió un periodo de estabilidad y que recientemente fue víctima de una ola de violencia en la cual hasta un candidato a la presidencia fue asesinado. Eso llevó a un corto periodo presidencial al actual presidente Noboa. Recordemos que Ecuador salió o no quiere entrar de cabeza en el socialismo del siglo XXI en el cual lo quiso meter Rafael Correa. Pero, como yo no estoy allá, ni me sé mucho el cuento, hoy les traigo a una persona que se lo sabe de verdad. Dentro intro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a No es lo mismo. Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa. Ya la mayoría de ustedes me conocen. Ustedes saben que este fue un programa de radio que tuvo 6 años al aire en Radio Capital 710 AM en Caracas, Venezuela, y que desde hace un tiempo, pues bueno, pues nos ha tocado hacerlo a través de estas nuevas plataformas. Si usted quiere colaborar con la continuidad, con que yo produzca más programas de estos con más periodicidad, aquí abajo en la caja de descripción, justo aquí abajo, a ver, es la otra, aquí abajo, ajá, ahí van a conseguir los cursos de Polemos Academy. Tenemos un curso maravilloso sobre lo que es la guerra, dictado por un oficial retirado de la Armada, que a su vez es doctor en filosofía. Otro curso de teoría y prácticas de políticas públicas dictado por el profesor Leandro Martinetti de Argentina. Mi curso sobre campañas electorales. Todos los links van a estar aquí abajo. Antes de continuar, recuerde darle like, pisar la campanita, agarrar el link donde está viendo este video y compartirlo en sus grupos de WhatsApp, sobre todo si tiene algún amigo ecuatoriano, ¿verdad? Ecuatoriano, en Ecuador, un país precioso. Conozco 3 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca. Y creo que con eso cubro lo que ellos llaman los costeños, los serranos. No, los selváticos no lo conozco todavía. Pero como yo no me sé el cuento completo, a pesar de que aquí tuve una oportunidad a un chico del Ecuador que nos habló cuando asesinaron a este candidato a la presidencia, tengo hoy con nosotros a Alison Luna Fung Sang. Sí, así tal cual. Fung Sang, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya me he hecho el cuento, porque el papá sí es del Ecuador y la mamá es china. China, tal cual. Por eso es que el Fung Sang, sí, Fung Sang es chino. A Alison tuve la oportunidad de coincidir con ella recientemente en una entrevista que me hicieron para un canal también digital en el Ecuador. Y en estos días, así tal cual, la pillé ahí por Instagram y le, epa, mira, háblame sobre el Ecuador con todo gusto, pero es que la verdad es que mi mayor agradecimiento es que ni se lo pensó. Alison, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto saludarte. Pedro, muchísimas gracias a ti. Es un placer estar aquí. Bienvenidos todos. Un gusto estar hablando un poco de mi país, que es tan chiquito pero tan hermoso y por supuesto hoy en día tan polémico con la política que tenemos actualmente. Alison es coach y además está así a poquitico de graduarse de abogado y al parecer le gusta mucho la política desde muy chiquitica y entonces ahora se dedica al análisis, a la opinión política, es panelista en varios programas, escribe y yo lo que quiero hacer es una breve, o sea, como los ingenieros especializados, ¿no? Pues tú sabes que dicen que el ingeniero electricista, bueno, sabe todo de electricidad, el ingeniero mecánico sabe todo de mecánica y el ingeniero industrial es un océano de conocimientos de 1 milímetro de profundidad, o sea, sabe de todo, pero no sabe nada. Entonces, que vayamos tocando cada cosa
lo más profundo posible desde tu perspectiva, porque fue en 2023 o 2024 que se acercaba un proceso electoral y un candidato a la presidencia fue atrozmente asesinado. Así. Te voy a pedir que nos hables un poco de ese asesinato y del impacto que ese asesinato tuvo sobre los resultados electorales. Sí, pero exactamente fue el 9 de agosto de 2023 cuando en horas de la tarde, casi noche, se nos da la noticia a todos y fue un boom, obviamente en redes sociales primero, hasta que después fue confirmado que habían asesinado a Fernando Villavicencio. Las elecciones eran el 20 de agosto del mismo año. O sea, fue 11 días antes. Fue exactamente 11 días antes sucede esto y también antes de un polémico debate presidencial, ¿no? En donde se esperaba mucho la actuación de Fernando Villavicencio. No considero yo, sinceramente, y voy a hablar desde la verdad, no estaba tan alto en las encuestas Fernando Villavicencio. ¿Ok? Sí era un personaje político visible, muy visible en el Ecuador, muy directo porque se iba en contra del correísmo de frente, porque hablaba claro y no con medias tintas, sí, es verdad. Era un actor político en contra de esta mafia correísta, por supuesto que sí, y que había empezado varios juicios en contra de estos líderes que estaban gobernando el correísmo, por decirlo de alguna manera. Pero se esperaba más bien una disputa entre Otto Sonnenhorner y Luisa González. Eran los favoritos. Bueno, Luisa Sonnenhorner, que venía por parte de Creo mismo, de Lazo, ¿no? Del partido de Lazo. Del partido de Lazo, sí, exactamente. Sin embargo, era quienes perfilaban para irse a segunda vuelta realmente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Muere Fernando Villavicencio y esto da una vuelta total. O sea, nadie se esperaba que Daniel Noboa siquiera llegue a segunda vuelta, o sea, ni que llegue tercero, o sea, decíamos cuarto, quinto tal vez, pero de repente esto impacta tanto en la sociedad y fue quienes no estábamos con el voto a favor de Villavicencio, y me lo pueden corroborar mis hermanos ecuatorianos, todos lloramos esa forma. O sea, a todos nos impactó la forma, nos llenamos de terror precisamente, ¿no? Entonces asume el puesto de Fernando Cristian Zurita, quien era su socio y mejor amigo, asume el puesto de Fernando, y la gente llegó a pensar a lo mejor todos sabemos que fue mandado a matar y tal vez también sabemos quiénes, ¿no? Pero obviamente esta parte del sentimiento de pena de mi apoyo a Cristian Zurita, y actualmente pues se lo llama Fernando el eterno presidente, ¿no? Entonces se quedó pendiente. Yo creo que eso desde el sentimentalismo está bien, pero ya pisando tierra se quedó pendiente saber en qué puesto salía Fernando Villavicencio en cuanto a la política se refiere, ¿no? Entonces, las encuestas más daban sobre un Sonnenhorner, obviamente, y obviamente el correísmo que venía, que claro, decíamos, entra el correísmo, pero tiene que entrar otro partido, y en segunda vuelta el correísmo normalmente pierde, porque su techo es más o menos 34%. Entonces, ahí ya se ve el correísmo y el anticorreísmo. Entonces, muere Fernando, retomando esto, y aparece en la palestra pública Daniel Noboa haciendo una comunicación política totalmente diferente, enfocándose en los jóvenes, y como el impacto fue tal en los jóvenes, obviamente fue este nicho quien le da el voto mayoritario a Daniel Noboa, ¿no? Siendo pro con todo, porque ser anti en ese momento te causaba la muerte. Ahí estábamos viendo a un Fernando siendo velado, ¿no? Entonces, en ese momento en donde viene una figura completamente nueva que no estaba en la palestra política, en donde públicamente por lo menos no fue asambleísta, su padre era quien había participado en varias campañas electorales perdiendo, lógicamente. Sin embargo, sale una nueva figura
el ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano cansado de esta pelea, de esta disputa entre correísmo y anticorreísmo, que lo que iba a causar era la muerte, como te digo, ya lo teníamos visible, ¿cierto? Escoge a un nuevo candidato, el presidente más joven que ha tenido el Ecuador, y esperando, obviamente, que nos saquen de los mismos de siempre. Esa es la historia, ese es el vuelco que da, que no nos esperábamos, y en segunda vuelta pasa Luisa González y Daniel Noboa, quien no es de derecha, quiero aclarar eso, él es centro izquierda. Entonces el Ecuador apuesta por esta unión pro, en donde se dice que se quiere conversar, pero como tú bien lo mencionabas en nuestro programa, no se puede conversar con quien es dictatorial o tirano, ¿no? Obviamente. Entonces, quiere conversar y quiere unir, y nos damos cuenta actualmente que ya hay un anticorreísmo por parte de Noboa. Me llama la atención porque Correa creo que gobernó 8 años, ¿no? 10. 10, o sea, los periodos allá son de 5 años, 10 años. No, son de 4 años, solamente que él hizo una reforma. Ah, ok, ya, sí, de a quién se lo habrá copiado. Tal cual Venezuela. Nuestra constitución es una copia Mira, de la constitución venezolana. lo más grave, antes de hacerte la pregunta, lo más grave en la relación entre Venezuela y Ecuador, o una de las cosas más graves, es una cosa que ellos llamaron sistema único de crédito, no sé qué broma, una moneda entre dos países llamada el Sucre, que era básicamente un sistema de estafa. Yo recuerdo a Fernando Villavicencio en su época de periodista, mostrando documentos sobre todos los chanchullos y todos los guisos que se hicieron en torno al Sucre. Exactamente. Pero eso como introducción, de hecho, yo conocí en el año 2009, no recuerdo el nombre de él ahorita, un mexicano, que fue el jefe de la campaña de Rafael Correa, que habían montado una canción de los Twister Sisters que decía una sola vuelta, que después esa canción de los Twister Sisters se volvió a hacer famosa recientemente con el tema de las back unas, ¿verdad? Porque no vaya a ser que YouTube me vaya a censurar el video. Sí, las back unas. Lo que te iba a preguntar es, qué curioso, que Correa está 10 años, deja a su vicepresidente Moreno, y Moreno le da la espalda al correísmo y empieza a desarrollar una serie de políticas totalmente opuestas a, ¿cómo era que se llamaba? El nombre de Moreno era Lenín Moreno. Lenín Moreno. Lenín ¿Qué Moreno. pasó? Nadie se llama Lenín por casualidad, ¿ok? Nadie. Al que le ponen Lenín es porque el papá, Exactamente, sí. si no es zurdo, escribe con la mano izquierda. Pero entonces ya después, durante la época de Moreno, empieza un clima de convulsión y agitación nacional. Después gana Lazo. Lazo no termina, pero hay un periodo de aproximadamente 7, 8 años después de que Correa se va del gobierno. En ese tiempo Correa es imputado, creo que está perseguido judicialmente en Ecuador. Si pisa ¿Cómo, Ecuador se va preso. okay, ¿Cómo es a lo que voy? ¿Cómo es que aún existe una corriente que pudiésemos denominar correísta? O sea, ¿cómo es que no terminan de hacer que eso se diluya? Ok, a ver, yo tengo mis dudas realmente con esta transición de Correa Moreno. Yo recuerdo el discurso el 24 de mayo en la posesión de Moreno, cuando él dijo, yo en modo de chiste, agrio por cierto, dijo, yo sigo los pasos de mi líder, no puedo caminar porque estoy en silla de ruedas, ¿no? Entonces, él decía que él seguía los pasos de su líder como a Simón Bolívar, ¿no? Entonces, que estoy parafraseando más o menos palabras, pero el asunto era que él seguía ciegamente a Correa, ¿ok? Después de esto, Correa se va. Correa quería estar fuera solamente un tiempo,
querían hacer una jugada estratégica por ahí para que él vuelva al poder indefinidamente, porque eso es lo que siempre han querido. De hecho, hasta ahora la campaña sale Patiño hablando públicamente, y Ricardo Patiño es uno de los actores del correísmo veteranos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde Que el viene comienzo. desde la época de Correa. Exactamente, ¿no? Que desde que se funda el partido prácticamente, ¿no? Entonces, dice que ganando ellos traen a Correa. Entonces, básicamente lo que quieren es traerlo otra vez a Correa para que asuma el poder. Ahora bien, el correísmo está en el Ecuador 10 años. Tenemos toda una década que muchos dicen ganada, yo la considero perdida precisamente, ¿no? Tenemos toda una década en donde existe una propaganda política que te lava el cerebro, obviamente, y que crea fidelidad en aquellas personas que te siguen. Entonces, el techo correísta actualmente está en más o menos 34, 35 como mucho, aunque ellos dicen que tienen 32 y que han subido, ¿no? Que de 32 han subido, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Estos 10 años que tuvimos de correísmo, tuvimos infinidad de trabajo correísta para lavarle el cerebro al electorado al que ellos estaban dirigiendo. Entonces fueron muy inteligentes al momento de dividir el electorado, de segmentar el electorado y de dirigirse a determinados nichos, ¿no? En donde está incrustada la fiebre correísta realmente. Viene un Lenín Moreno. ¿Qué pasa con Lenín Moreno? No es chicha ni limonada, es decir, me peleo con Correa, que es de mi línea, por decirlo de alguna manera, me peleo con Correa, supuestamente, o que sea cierto, y no sigo esa línea. Entonces, no estoy contentando a esas personas que no es que votaron por mí, votaron porque Correa me estaba dejando en el poder y me estaba confiando el poder hasta que él regrese. Caso contrario, estaba medio contentando a los anticorreístas, que lógicamente estaban con que, ok, le diste la espalda, pero qué tan cierto es. Entonces, fue un gobierno realmente tibio en donde lo que se generó fue una fricción en Alianza País, y de ahí vemos cómo se ha dividido, ¿no? En diferentes tentáculos que a la larga siguen siendo correístas, ¿no? Y viene un Lazo que le dimos la oportunidad, no porque sea el mejor protagonista político, sino porque era quien venía trabajando 14 años atrás, que venía, trabaja, para, obviamente, pararse frente a una persona que ponga Alianza País, que en este caso, ¿qué pasó con Lazo? Le benefició, ¿verdad?, que el candidato sea Andrés Arauz. ¿Qué pasa con Arauz? Realmente por un candidato político totalmente malo, un total desatino del correísmo. Entonces eso le permite a Lazo remontar, obviamente, y claro, el correísmo tiene un techo, como te mencionaba Pedro, de 34, máximo 35%, el resto es anticorreísta. Entonces yo no voto por el mejor, voto para que no regrese el correísmo, obviamente, al país. Siguen habiendo personas que sí, efectivamente, existen personas que todavía confían en el correísmo, porque como te mencionaba, son 10 años de década perdida para mí, ellos le dicen década ganada, pero que Rafael Correa supo segmentar tan bien el electorado que se introdujo en esos nichos. Entonces, ¿qué pasa? Te pongo un claro ejemplo. Puso el sistema de diálisis gratuitas acá en el Ecuador. Entonces, al comienzo, ciertas personas que necesitaban diálisis accedieron a ello. Entonces, ellos en agradecimiento todavía siguen pensando que Correa es el único que puede hacer eso. O, por ejemplo, existen becas estratégicas para cierto grupo de jóvenes, ¿no? Beneficiados, obviamente, ¿no? Con esto que puedo estudiar, pero son jóvenes de comuna, son jóvenes que no han tenido acceso, sus padres nunca fueron profesionales, sus abuelos tampoco, son personas que se han dedicado a trabajar, por ejemplo, las tierras. Entonces viene Correa, engancha a este joven, lo lleva a estudiar gratuitamente, incluso al extranjero. Entonces, este grupo de personas, estos nichos están totalmente agradecidos con él, ¿no? Y vemos también los fanáticos que todavía están pensando que Correa es el Salvador, ¿no? Yo escuchaba algo justamente el otro día, y era, con Correa no pasaba esto. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en mi ciudad, Guayaquil?
¿Qué pasa en mi ciudad, Guayaquil? Nos están vacunando, eso no se había visto antes. Nos están vacunando, hay secuestros de oportunidad, hay secuestros a la clase media baja, media, incluso hasta a la clase baja. Entonces, hay muertes, hay asesinatos que no se veían antes. La forma en que asesinan ahora es totalmente espantoso. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en la época de Correa, te estoy hablando 10 años atrás, cuando él comenzó todo esto, no se veía, pero ahí fue el comienzo, pues. Entonces, eso es lo que hay que tratar, eso es lo que hay que tratar y lo que estamos tratando los diferentes actores políticos, y me llamo así porque estoy en un programa, porque trato de escribir también para hablar claro y para que la gente no se deje llevar por esas situaciones porque tenemos memoria corta. Entonces, todo tiene un comienzo. Y Lo que desde pasa, Alison, disculpa, lo que pasa es que, mira, cuando ellos se van, cuando ellos se van, la derecha o lo que no es la izquierda, por lo menos, porque izquierda hoy, extrema. hoy la definición de derecha está tan manoseada, ¿verdad? Tan manoseada, o sea, aquí en España se escucha constantemente la frase ultraderecha. Y yo digo, bueno, ¿qué son? Carlistas, Dios y corona. No, no, nada de eso. O sea, no, no existe una ultraderecha. Sí hay una extrema izquierda. Pero cuando ellos se van, ¿qué van haciendo? Bueno, con la red clientelar que dejan instalada, porque con lo que no es la izquierda, cuando llega al poder, ya cree que tienen el pescado, la piel del oso vendida. No, ahí es que tienes que hacer cosas muy duras, porque tienes que desmontar una estructura que ellos dejan montada. Entonces, cuando ellos se van, ¿qué hacen? Empiezan a generar el caos a través de mecanismos con los cuales no le puedes atribuir el caos directamente a ellos. Entonces, mira, en Colombia, en Ecuador, en Chile, entre 2018 y 2021, hasta la pandemia, y 2020, 2017 y 2020, se generaron una serie de protestas. En todos esos países capturaron, o casualidad, quienes estaban echando bombas molotov, venezolanos. Venezolanos. Ah, es que los venezolanos somos malos, o es que estamos tan enfermos políticamente que donde hay una protesta nos metemos. No, es que Maduro deliberadamente exportó agitadores con el fin de que reforzasen. Y lo mismo pasa con la delincuencia. Entonces me van a decir que no existía el narcotráfico cuando Correa. Sí, sí existía, lo que pasa es que Correa los dejaba a su bola y entonces ahora les dice, oye, no, no los dejan traficar, bueno, maten gente, No, y lo que pasa, creen el caos. no, y lo que pasa, Pedro, es que nosotros cuando Correa asume el poder, veíamos enfrentamientos entre pandillas o teníamos pandillas, pero otras cosas son GDOs, o sea, es totalmente diferente. Son grupos ¿Qué acronismo le dan a los GDO grupos? de delincuencia organizada. Ya, GDO, Grupo de Delincuencia Ya, Organizada. Okay. Pero exactamente. vamos a Entonces, saltar. la transición de eso, perdón, Pedro, es complicada. Otra cosita más que quiero mencionar, es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo clarísimo. Correa crea el carnet de discapacidad y te da un bono. Entonces, ¿qué pasa? La persona con discapacidad, porque uso lentes, soy discapacitada, porque así es en Ecuador. Uso lentes y soy discapacitada y tengo nivel 1 de discapacidad, supongamos, o nivel 3 de discapacidad, como sea. Ya, entonces me dan un bono por ser discapacitada. Viene otro presidente, me saca del grupo de discapacidad porque se da cuenta que no es que no puedo trabajar, sino que simplemente utilizo lentes. Me saca ¿cómo se llama? Del grupo de discapacidad, me dejan de dar mi bono, pero ¿qué pasa? No puedo conseguir trabajo. Y resulta que en la canasta básica cuesta casi que más del doble que lo que un sueldo básico. Entonces no me dan trabajo. ¿Cómo hago? Entonces, si yo me pongo un emprendimiento en este momento, afuera de mi casa, que es muy típico en Guayaquil, a vender comida, me van a vacunar. Entonces, ¿de qué manera? ¿Quién me da para por lo menos comer en el mes? El bono. Oye, ¿Y por quién me da cierto, el bono?
Lo que pasa es que yo soy malísimo con las calles, pero yo recuerdo cuando estuve en Guayaquil, visité a un muy, muy buen amigo que es oficial de la Armada del Ecuador. Esto no es publicidad, pero es que tengo que decirlo. Entonces me llevó de ahí de donde me buscó en la Universidad Católica de De Santiago de Santiago de Guayaquil. Guayaquil. Ajá. Me decía que eso era vía para la playa y nos paramos en un centro comercial ahí un costado que había una parrilla, pero no recuerdo cómo se llama. Sé que es como que una franquicia de que esto que preparan carne, pero es que comí como los dioses, o sea, de verdad que de las mejores carnes que he comido en toda mi vida. O sea, lo digo porque Guayaquil es una ciudad bonita, es una ciudad muy bonita, tiene su zona de urbanizaciones, tiene su zona como de centro de la ciudad, tiene una restaurante, una broma a vereda de playa espectaculares, espectaculares, de verdad. Y es una lástima que esté en esa situación. Antes de continuar, tengo que recordarles, ¿verdad? Porque yo vivo es de eso y de algunas otras cositas que estoy haciendo, que aquí abajo en la caja de descripción están los cursos de Polemos Academy, ¿ok? 3W. Aquí se lo voy a poner para que vayan y se metan. Si no, me escriben ahí al WhatsApp y entonces ponen información sobre los cursos. Les hablé del curso sobre la guerra, les hablé del curso de teoría y práctica de políticas públicas. Hay un curso de negociación que lo dicta un tío que es un máquina en el tema de negociación, graduado en el método de negociación de Harvard. Está el modelo de negocio Canva. Métanse y cómprenlo, ¿ok? Pero cómprenlo, porque además después cuando terminen el curso, nos ponemos nuevamente en contacto y le vamos a ofrecer descuentos para estudiar máster en una universidad aquí en España. De momento en ESIC. Probablemente estamos en negociaciones con otras universidades para ampliar la cartera de... Y aquí abajo también, porque es importante recordarlo, van a conseguir el link para que se metan y compren mi libro Así se exportó la revolución, que lo van a conseguir en Amazon. ¿Verdad? Usted se mete en el buscador de Amazon y bueno, no va a comprarme el libro porque ahorita viene el Día de los Enamorados y entonces va a estar. Pero después de que le compre el regalo a la novia o al novio o a la esposa y tal, agarra y pone, así se exportó la revolución Pedro Pedrosa. Lo mete en la cesta de compra y lo compra junto con el regalo y de repente, no sé, a su novio le gusta leerse el libro mío. Entonces, bueno, ahí también sería bueno divulgarlo en el Ecuador. Por Vamos a las supuesto que sí. elecciones. Noboa Alexander. gana por los pelos, ¿no? En las En elecciones. este momento. No, en 2024, 23. En agosto del 2023 no se esperaba esto, viene Lazo, justamente para rapidito remontar al tema. Viene Lazo, asume la presidencia, como te mencionaba, fueron 14 años de preparación, creíamos que era el más conveniente, no, el menos malo, pues, ¿no? Que nos iba a sacar de prácticamente del correísmo, ¿no? Llega Lazo, traiciona a sus aliados, que eso fue lo peor que pudo haber hecho a criterio personal, traiciona a sus aliados, comienza a hacer pactos innecesarios y obviamente existía una asamblea con mayoría correísta. En este momento le hacen, bueno, pues hablando en español, como yo digo, le hacen la vida imposible al presidente de la República, incitando a juicios políticos y muchas cosas más. Entonces Lazo, en un acto yo le llamo cobardía, ¿no? Pero en un acto de mantener la democracia en el Ecuador, digámoslo así, decide irse por la muerte cruzada y bajarse del barco. Obviamente, muerte para él políticamente hablando, ¿no? O sea, fue algo que a todos nos tomó por sorpresa, no habíamos vivido un evento así. Viene la muerte de Villavicencio, días antes de las elecciones como tal, y ahí es cuando se ve esta figura de Daniel Noboa, ¿no? Gana obviamente las elecciones, como ya se sabe, y en este periodo corto de elecciones que realmente está terminando el gobierno de Lazo, ojo, su gobierno recién de ganar las elecciones, que espero que sea así, comienza en mayo del 2025, su primer periodo, ¿ok? Ok, entonces Entonces, hay que aclarar que él gana por un dispositivo jurídico que existe, o sea,
Primero, va a unas elecciones por un dispositivo jurídico que existe en el Ecuador, que es la muerte cruzada. Elecciones excepcionales, se Exacto. llama. Elecciones excepcionales en donde él asume la presidencia para terminar el periodo de Guillermo Lasso. Ok, la muerte cruzada es un dispositivo, un instrumento jurídico que existe en el Ecuador mediante el cual el presidente disuelve el Congreso, pero a su vez al hacerlo él tiene que renunciar. Por eso se llama muerte cruzada, pues se los carga a todos y todos se lo cargan a él y entonces hay que ir a unas elecciones excepcionales, donde Daniel Noboa le gana a la misma persona que le ganó ahorita, que es como que el caballo del correísmo ahí. Sí, donde Daniel Noboa gana, que por suerte pasa segunda vuelta, pero hay que recalcar algo. En primer puesto estaba Luisa González y en segundo puesto viene Daniel Noboa, ¿ok? Que eso era algo que en Ecuador era normal, porque incluso en primer puesto, en la época de Lazo, pese a que era un candidato pésimo, en primer puesto sale Arauz y en segundo puesto sale Guillermo Lazo. Pero eso fue en la primera vuelta. Eso fue en la primera vuelta. Exactamente. Pero gana obviamente Lazo porque, como te mencionaba, el techo correísta es más o menos 34, máximo 35%. ¿Ok? El resto es ya cuando nos vemos en la necesidad de votar por Correa o votar por la opción contraria a Correa, el ecuatoriano se va por la opción contraria a Correa. El anticorreísmo se moviliza en la segunda vuelta. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión, ¿cuál es la diferencia? ¿Ok? En esta ocasión la diferencia es que Daniel Noboa va primero que Luisa González. ¿Ok? Se están enfrentando igualitos los dos. Pero en esta ocasión Daniel Noboa va primero, pese a que el porcentaje es mínimo. Estamos hablando de que Noboa tiene un 44.16% y Luisa González tiene un 43.95%. Pese a que es mínima, obviamente vienen a cambiar la historia, porque por primera vez el correísmo está en segundo puesto en primera vuelta. Otra cosa que hay que tener en cuenta y muy en cuenta es que esta vez la mayoría en asamblea es ADN del partido de Daniel Noboa, cosa que no había sucedido antes. De hecho, te voy a contar algo, Pedro, y a todos quienes nos están viendo. Rafael Correa, más allá de irse por la presidencia, le interesaba mucho el hecho de tener mayoría en la asamblea nuevamente. Obvio que vienen los pactos y las alianzas, ¿no? Pero le importaba tener mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es el talón de Aquiles del presidente. En esta ocasión que la Asamblea Nacional está con un porcentaje mayor a favor del presidente. ¿Por qué digo esto? Porque es del partido del presidente de la República, precisamente, ¿no? Entonces, en esta ocasión pienso yo que se va a ver por primera vez después de muchos años a un presidente ejerciendo sin este taco de los famosos juicios políticos, porque a eso es lo que se dedica el correísmo, a los juicios políticos. Entonces, por primera vez se va a ver esto. Tiene una asamblea mayormente ADN, que es el partido de Daniel Noboa. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa, cuál es el acronismo de ADN? Te lo digo tal cual, espérame porque un ratito. Suena como, me suena Alianza Daniel Noboa. Movimiento Acción Democrática Nacional. Acción Democrática Nacional. El DN es, o sea, el que no lo pille, de verdad, que se dedique a una espada de uñas y manos, porque ahí lo que hizo él fue meter sus iniciales. Acción Democrática Nacional. Acción de Daniel Noboa. hecho lo que le juega mucho a Daniel Noboa en este momento también es la fricción como cultura política que estamos teniendo en nuestra sociedad, porque tuvimos 16 candidatos a asambleístas, 16, de los cuales estaba polarizado totalmente. Tanto es así que se vivió esta primera vuelta como que si fuera segunda vuelta, porque la polarización llegó al 85%. Entonces la gente tenía en su foco a Daniel Noboa o a Luisa González, que en realidad es Rafael Correa, ¿no? Entonces, ninguno de los dos dieron un debate presidencial wow, por decirlo de alguna manera.
algo que podamos decir o hayamos dicho exactamente mi voto va por ellos. No, no, para nada. Simplemente esto ya estaba muy polarizado desde el comienzo. Creo Ahora, yo que sí fue por el evento que vivimos en el 2023 de esta muerte cruzada. Lo que le beneficia también a Noboa es que tuvo un año de transición y no se lo ha visto cómo gobierna en realidad, cómo termina gobernando como para poder dar un análisis, porque este es el comienzo. o sea, que tiene un año de ñapa, le llamamos nosotros en Venezuela, cuando tú compras algo y entonces te regalan, cuando te queda así el culete del jamón ahí en la charcutería y te dicen, aquí están los 500 gramos y toma, te damos esta parte, le dieron la La ñapa. yapa, le decimos acá, la yapa, sí. Vale. ¿Qué tan convulso ha sido ese año y algo de gobierno de Daniel Noboa? Porque lo que más me llamó a mí la atención, yo te confieso que salvo mi siempre manifiesto profuso, profundo y exacerbado deseo de que toda la izquierda se vaya a hacer puñetas y que más nunca regresen a la política, no he estado muy pendiente del Ecuador, pero si algo me llamó mucho la atención en redes es un enfrentamiento entre él y su vicepresidenta. ¿Cómo fue eso? A ver, ADN nace como una alianza de varios partidos, y quienes leemos un poquito más, porque hay que decir algo, mi querido país es totalmente un país que vota por personajes y se deja llevar mucho por el calor del momento, por la emoción del momento, ¿no? Creo que me atrevería a decir, y tal vez me equivoque, eso pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Sin embargo, cuando Daniel Noboa hace esta primera salida, no se imaginaba que iba a ser presidente. Yo te puedo asegurar que ni siquiera él se imaginaba que iba a pasar segunda vuelta. Como te digo, la muerte de Villavicencio vino a cambiar todo el tablero político del Ecuador. Tiene una vicepresidenta que militó en el ex Alianza País, ¿no? Obviamente que tiene esta ideología de izquierda extrema, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros llamamos correísmo, ¿no? Entonces, tiene a este binomio yo quiero pensar que en su inocencia de querer juntar a todos los partidos políticos, porque él sale con un discurso, perdón, pro todo, anti nada, ¿no? Entonces, con esta cosa de querer juntar, por eso el ADN, no junto a la izquierda, a la derecha, a la centroizquierda, a la centroderecha, todos los que se quieran juntar con nosotros, bienvenidos sean para formar este nuevo Ecuador, ¿ya? Entonces, Yo te voy a decir a llegan. qué se debe eso. Disculpa que te interrumpa, Alison, pero yo te voy a decir a qué se debe eso. Uh-huh. Una de las estrategias de campaña de Daniel Noboa es una paisana mía que se llama Gabriela Bendaño. Sí, totalmente. Ajá, sí. ¿Conoces a Gabriela Bendaño? Sí, venezolano. Uh-huh. Vale. Eso que proponía Correa en ese discurso es básicamente la nada. ¿Ok? No pierdas el hilo de por donde ibas, pero yo quiero meter esto acá porque, oye, vale, en política hay que defender algo. ¿Sí me explico? O sea, yo odio los candidatos mises, Uh-huh. ¿sabes? Porque las mises, ellas, que no es, esto no es ni machismo ni nada de eso, ni nada, pero las mises son bonitas, sonríen, saludan, tienen que tener un estilista que les arregle el cabello para que sea lo más agradable para todos, un diseñador que le haga un vestido que le agrade a todos o que llame la atención de la mayoría de las personas. Entonces, un candidato no puede ser una Miss, no es una reina de belleza. Un político tiene que creer y defender algo. Y la batalla política es, yo digo en política, vence el que convence. Mentira, vence el que miente. Pero debería ser el que convence, el que agarra y dice, yo creo en esto. ¿Y por qué se los propongo? Por esto, por esto, por esto. Y esto es lo que nos conviene por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, en política hay que defender algo, porque si no, corres el riesgo de que si tú no crees en nada,
la gente sigue a cualquiera porque dice, ajá, ¿qué es lo que Es que necesitamos? pasa, actualmente pasa eso, no existe una cultura de ideología política en el Ecuador, aquí se vota por personajes. Entonces, como Noboa está en la palestra, voto por Noboa. Como Elisa González, que es Rafael Correa, está en, en la palestra, voto por ellos. O sea, se ha perdido la identidad política en el Ecuador y también tiene mucho que ver con que los partidos políticos tradicionales en este momento les dieron una paliza a los partidos políticos tradicionales. Imagínate que uno de los partidos políticos más fuertes, el Partido Social Cristiano, sacó una votación de menos 0.37% su candidato. Ese es ¿cómo era que se llamó el presidente este? León Febres Cordero. Febres Cordero, me iba a equivocar, me iba a ir a Perú, iba a nombrar otro, pero Febres Cordero. De León Sí, Febres Cordero, correcto. Entonces tiene que ver mucho eso. Entonces, ¿qué pasa, Pedro? Viene Daniel Noboa con esta vicepresidenta, que de repente la señora empezó, como mujer a mí me da mucho coraje y me da mucha vergüenza y soy muy crítica yo con las mujeres, porque creo que podemos hacer un desempeño político mucho mejor, ¿ok? Entonces viene esta señora y comienza a decir barbaridad y media que se aleja, ¿no verdad?, de lo que está diciendo Noboa. Entonces comienza a decir que le va a dar indulto a Correa, que va a revisar los procesos, que si Correa tiene que regresar, pues tiene que regresar, y que una cosa que lleva a la otra. Bueno, en fin, nos dimos cuenta que, o por lo menos ella dio luces de que tenía que revisar la sentencia de Correa y de Glass. Estaba preso, ¿no? Entonces, para darles ese beneficio de la duda para que salgan en libertad o que la justicia haga lo que tenga que hacer, que eso es darles la libertad, a fin de cuentas, ¿no? Entonces viene un Daniel Noboa que se da cuenta que tiene que ser anticorreísta para poder mantenerse en el poder o para seguir haciendo campaña, porque él tuvo un año de presidencia / campaña política, ¿no? En donde todos los ojos estaban puestos en él. Entonces pasa que la manda al otro lado del mundo para que no moleste, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y comienza el correísmo desde la Asamblea Nacional y desde sus tentáculos en la justicia ecuatoriana, que también hay mucha corrupción correísta en la justicia ecuatoriana, ya, hacer su trabajo de defensa, ¿no? Entonces comienza toda esta pelea y toda esta novela política, como yo la llamo, primera vez en la historia que se ve esto, pero que también nos ha hecho reflexionar sobre el papel que cumple el vicepresidente de la República. ¿Ok? Entonces, actualmente no se sabe qué va a pasar. Se logró hilando muy fino al filo de la ley. Yo decía, ¿a qué hora, Dios mío santo, esto termina de estallar? Hilando muy fino que ella no asuma la presidencia cuando el presidente decidía hacer campaña, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? No se sabe. Ya hay una resolución de la Corte Constitucional en donde se dice que él tiene que pedir licencia autorizada por la Asamblea Nacional y que obviamente a quien le corresponde asumir el puesto es a la vicepresidenta. Actualmente ya vamos a tener, Pedro, 3 vicepresidentas. O sea, es de locos. Ahora, Porque ¿eso no es un cargo de libre nombramiento y remoción o es electo en la llave electoral? es O sea, electo por votación popular. rayo. O sea, me dice que la segunda vuelta es cuando, en abril. En abril, exactamente. O sea, que queda marzo, o sea, parte de febrero, marzo y abril. Un mes y casi dos, donde esta señora que su nombre es Verónica Abad. Verónica. Que Verónica de va. hecho ya tengo una sentencia en donde dice una jueza de acá que fue todo un show político, incluso la jueza, esto nunca se había visto en el Ecuador y tampoco se debe hacer, la jueza va hasta el palacio para que le abran la puerta a la vicepresidenta y se hace todo un show mediático y eso, ¿no? Ella tiene la orden de asumir su cargo. O sea, que esta señora puede asumir interinamente la presidencia del Ecuador durante estos 2 meses de campaña. No, a ver, existe una excepción constitucional que no se sabe si es, o sea, se puede interpretar a beneficio, ¿ok?
¿Qué pasa cuando Rafael Correa crea este nuevo periodo? Porque se podía postular para otro periodo más, ¿ok? Entonces, por eso es que él coge estos 10 años. Antes no existía eso en el Ecuador. Tú cumplías los 4 años y ya no podías ser presidente, sino después de un periodo, ¿ok? Acá Rafael Correa crea una enmienda, o sea, una constituyente, perdón, en donde puede ser elegido por 2 periodos seguidos, donde su finalidad era, señores ecuatorianos, por Dios, no nos olvidemos de esto, la finalidad era perpetuarse en el poder, ¿ok? Entonces, tienes 2 periodos seguidos. En este caso, él crea una trampa, yo lo llamo así, legal y constitucional, en donde dice que el presidente puede ser candidato y presidente a la vez. Entonces, él era candidato después de las 5 de la tarde, pero de 8 a 5 era presidente. ¿Ok? Rayos. Hay quienes dicen que es ilegal, pero hay quienes dicen que es legal porque no existe sanción alguna y es a lo que se ha acogido el presidente. ¿Éticamente está bien? No, no está bien. ¿Ok? O eres candidato o eres presidente porque lo que se busca es que haya igualdad de posibilidades entre los candidatos y que tú no utilices los recursos del Estado, obviamente, ¿verdad?, para tus campañas o que inaugures una obra y eso te sirva a ti como campaña. Entonces, básicamente, eso es lo que se busca al exigirle al presidente, supuestamente exigirle al presidente, que tome licencia. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ver de qué manera va a proceder el presidente de la República. Pienso yo que va a hacer lo mismo que está haciendo. Creo que no va a hacer caso a lo que diga la Corte. Hay que ver qué problemas legales le trae más adelante. Sin embargo, yo considero que él se va a quedar precisamente como candidato y obviamente como presidente. Y si es que le llegase a asignar a Verónica Abad la presidencia de la República, va a ser como lo ha hecho ahora con la vicepresidenta actual de apellido Jelliver, Cynthia Jelliver, vaya, pues que se le da por días o por horas y ahí no puedes hacer nada, ¿no? Obviamente. Una pregunta para una respuesta breve y luego ya los últimos 10 minutos meternos en la parte donde nos fumamos un tabaco, leemos la borra del café y sacamos la bolita de cristal, ¿no? Donde nos metemos a brujos. Pero la pregunta corta, desde tu perspectiva, ¿Verónica Abad fue una resentida que huyó del correísmo o es un caballo de Troya que Correa dejó para meterlo ahí, para utilizarlo cuando fuese necesario? Es un caballo de Troya. O sea, porque eso el chavismo lo hacía, o sea, ellos se peleaban y luego los rescataban años más adelante y los ponían a hacer las cosas más barbaridades. Es un caballo. Hay tentáculos correístas y es algo que la gente acá en Ecuador no termina de entender, ¿no? Hay tentáculos correístas porque es como un grupo de delincuencia organizada muy bien estructurado. El Chapo Guzmán está preso, pero su cartel sigue. Traficando. Exactamente, ya, tal cual es acá. Entonces, Correa no está preso porque está prófugo, pero sus tentáculos acá siguen actuando. Entonces, eso es básicamente lo que no hemos terminado de entender, creo yo, acá en el Ecuador. Y Verónica Abad, obviamente, que es una actora del correísmo, obviamente que para mí, personalmente, voy a sonar muy dura, les pido mil disculpas, pero quien actúa a favor del correísmo es un mal hijo de la patria, personalmente. Entonces, creo que ovación de pie. ¿Cuál es el problema? Ovación de pie, por eso, o sea, no hay sí, problema. Lo otro, entonces, mira, ¿cómo, y todavía no nos metemos a brujos, pero cómo ese protodo de la campaña de Noboa que lo lleva a la presidencia transitoria para terminar el gobierno de Lazo, cómo fue mutando al soy anticorreísta? O sea, ¿cuáles fueron las diferencias entre esa campaña y esta actualmente? Y si estaban claramente justificadas el cambio de postura de Noboa. Si es que cambió Noboa de postura o si volvió en su campaña a decir que era pro todo.
No, 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 ya no es una campaña pro todo. De hecho, no ha hablado muy poco. Recién después de 2 días sale a dar las primeras declaraciones públicas en una entrevista. Cambia totalmente, ¿no? ¿Por qué se da cuenta que tiene que ser anticorreísta? Porque tú más que yo lo debes saber, Pedro, el político tiene que tener un enemigo único, ¿no? Los 11 principios de Leo es básicos, creo yo, para cualquier pequeña estrategia política, ¿no? Entonces, ¿con quién me voy a pelear? No tengo un enemigo con quien pelearme. Entonces, él se dio cuenta que tenía que tener un enemigo único y viene su cambio de discurso, ¿no? Anticorreísmo. Porque si yo me voy con el correísmo, estoy solapando qué cosa, el narcotráfico, la corrupción. Entonces yo no me puedo manchar como político, yo tengo que ser el salvador de la patria, ¿no? Lógicamente, yo tengo que salvarte de el correísmo, que es a donde no queremos llegar. Y el correísmo hace lo mismo, ¿no? Te queremos, yo me reía tanto, por Dios, el día domingo en la noche, cuando Luisa González sale a dar sus primeras declaraciones y dice muy suelta de huesos y con tanta seguridad que estamos en una dictadura y que ella venía a salvar y que la revolución ciudadana viene a salvarnos de una dictadura. Entonces, Novoa necesitaba tener un enemigo para poder seguir en la contienda política y se dio cuenta que ser por todo es no tener identidad política. Es por eso que ahora, y lo aclaré al comienzo, Novoa es centro izquierda. La gente lo percibe como derecha, porque el anticorreísmo se supone que tiene que ser de derecha, ¿no? Entonces, viene este cambio que necesitaba hacerlo y se dio cuenta que también en el camino, o sea, el correísmo lo que está buscando claramente es traer a su líder, punto. Ese es el fin de ellos. Ya una vez que Correa esté en el Ecuador libremente, ya el país es de él, ¿no? Pero sus actores políticos actuales, ¿cuál es el fin? Traer al correísmo. Esperemos, Perdón, a Correa, punto. confiemos en el Espíritu Santo que biológicamente a Correa no le va a dar tiempo para llegar a regresar al Ecuador. Ahora sí, modo brujo. ¿Qué va a pasar en la Okay. segunda vuelta? Porque, a ver, no sé cuál fue el margen de abstención, pero tú me dices que el techo del correísmo ronda en torno al 35%, pero sacaron 43 y pico en estas elecciones. Por ahí hay un movimiento de carácter indigenista que creo que se llama Pachacuti. Sí. No sé, cuéntame, o sea, ¿cómo crees que se van a conformar las alianzas? Aunque, ojo, yo soy de los que dice que en una segunda vuelta un endoso no es automático. Es decir, el candidato que queda de tercero dice, voten al que quedó de segundo y eso no necesariamente es una suma de votos directa del 44 más el 3%. En virtud de esto, ¿cómo crees tú que quede la segunda vuelta? ¿Se dará el fenómeno ese de que el anticorreísmo se moviliza y entonces van a votar a Noboa y los otros se van para su casita? Sí, yo creo que gana Novoa. ¿Qué pasa? El correísmo quiere hacer pensar que han ganado cuando realmente han perdido porque van segundos pasando a primera vuelta. Ojo, por un margen mínimo, 0,20%, pero segundos. A fin de cuentas, están segundos. ¿Qué pasa con Leonidas Issa? Leonidas Issa fue quien casi incendia el país en el 2019 y nos hemos, parece, olvidado del asunto, ¿no? Porque tenemos memoria corta, pues. ¿Qué pasa con nuestros hermanos indígenas? Ellos tienen un porcentaje del 7% acá en el Ecuador, sacan un 5%, pero el movimiento indígena no todos son correístas. Hay divisiones internamente, ¿ok? Entonces, yo creo que sí va a ganar Noboa, porque Ecuador no quiere estar en una dictadura, tú me corregías, más bien tiranía, no queremos eso, sino que queremos salir del paso. No estamos escogiendo entre el mejor, estamos escogiendo por la libertad. Entonces yo creo que ahí sí nos ponemos la camiseta a todos los ecuatorianos. Hubo un gran porcentaje de ausentismo político. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano no cree en el CNE, no cree en los políticos, no cree en Novoa, no cree en Luisa González. O sea, tenemos una real real crisis de líderes políticos, ¿ok? Entonces, yo considero que gana Novoa de largo,
gana Noboa de largo, porque el anticorreísmo es mucho más fuerte. Ellos dicen que subió un 42%, por supuesto, porque el resto ¿cómo se llama?, de partidos políticos tuvieron 0 punto algo por ciento. Entonces tiene que ver mucho esto. Otra cosa que tiene que ver mucho es el hecho de que nos están culpando mucho a la costa que le hemos dado el voto al correísmo. Yo creo que las personas que se acercaron a votar, y esto también tiene que ver mucho con la gestión del presidente Noboa, que sube el 3% del IVA para darnos mayor seguridad, y por lo menos en mi ciudad, al igual que en varias ciudades de la costa, uno sale pero no sabe si regresa, a diferencia de la sierra. Entonces, yo creo que el descontento de la gente es tal, pero si Noboa da una buena comunicación, si Noboa da un plan de acción en seguridad real, ¿no? Que por dónde nos vamos a ir. Yo creo que si Noboa hace realmente una buena estrategia de comunicación para este sector de la costa, en donde lo único que queremos es salir adelante, trabajar. Sobre todo Guayaquil es un país que es puerto y vive mayormente del día. Entonces, ¿quién me da a mí la seguridad de poder salir a trabajar sin que me roben, sin tener que pagar vacunas, sin que me secuestren, etcétera? Te estoy poniendo un ejemplo de tantos que hay, ¿ok? Entonces, yo creo que si él da una buena comunicación, que si da un buen... En este momento, yo te aseguro que nadie o la mayoría del electorado que no estamos metidos en este mundo del análisis político y ese tipo de cosas, ¿no? Ha leído su plan de gobierno. Ya en esta segunda etapa viene más la parte de, ok, ¿qué me vas a ofrecer? Entonces ahí viene, y que si se va contra, obvio, anticorreísmo, que le va a beneficiar el anticorreísmo. Yo te voy a pelear a ti para que tú no vengas. Entonces, si es que Daniel Noboa se presenta así, obviamente sí gana, pero yo estoy casi que segura que sí lo gana. Yo, en función de lo que dijiste, Alison, y ya vamos terminando, aquí en el canal, los que vean este video y se queden, hay 5 podcasts, ¿verdad? Yo no los seguí haciendo porque tenía muy pocas visualizaciones. Y es que el título era muy odioso, ¿verdad? Se titulan, pero los pueden buscar acá, está en la lista de podcast, se llama ¿Para qué sirve la democracia? Y está basado en un libro del economista Hans Hermann Hoppe. El libro es Democracia, el Dios que fracasó. Entonces, la distinción que yo hago entre dictaduras y tiranías es que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, que son los que le marcan la pauta a prácticamente toda esa parte del planeta que nosotros llamamos Occidente, que creemos que somos el planeta. No, el planeta es mucho más. El planeta es Rusia, el planeta es África, el planeta es Asia. El planeta es una serie de actores que ahorita están muy convulsos. Pero en esa parte del planeta se empezó a utilizar la expresión dictatorship, o sea, dictador. Y entonces a todo lo que no era producto de un proceso electoral se le llamaba dictador, con lo cual queda muy mal parada la democracia si la democracia es únicamente ir a elecciones. O sea, si democracia es, entonces al final los mismos promotores de la democracia convirtieron la democracia en un mero ejercicio y mecanismo de resolución de conflictos, es decir, vamos a ir a votar para no matarnos en la calle, y así sabemos quién controla, y todos aceptamos que los próximos 4, 5, 6 años va a mandar fulanito de tal. Entonces, la democracia, si quedó resumida en eso nada más, pues entonces ha fracasado. Si la democracia no es más que eso, pues entonces ha fracasado. Si tú además tienes que las masas, los electores, son una masa idiotizada por los medios de comunicación, incapaz de razonar, pues entonces ese mecanismo de resolución de conflictos de vamos a votar para no matarnos en las calles, pues ya está amañado, ya de entrada. O sea, cuando arrancas la campaña ya está amañado. Por eso yo hago la diferenciación entre una tiranía y una dictadura. Y si quieren algún referente, búsquense Norberto Bobbio en Estado, Política y Sociedad, creo que se llama el libro, donde define claramente la diferencia entre dictadura y tiranía. Y yo siempre pongo un ejemplo. O sea,
España, 1973, gobierna ya en las postrimerías de su vida el general Francisco Franco Bahamonde. Trabajaba solo el papá, familias numerosas, 3, 4 hijos. Papá trabajando solo mantenía toda la familia. Una hipoteca se pagaba en 7 años. España era la 9ª potencia industrial del planeta. Tenían su casa y hasta tenían casa para veranear y 2 coches, 2 carros. ¿Ok? No se votaba. Sin duda, no se votaba. Pero entonces lo que yo digo es, España hoy hipotecas a 30 años. La mayoría de la población es mileurista, es decir, cobra, paga los servicios, la cesta básica y le quedan 50 euros para ir a echarse unas cañas el fin de semana, unas cervezas con los amigos. ¿Quién? Entonces, pregunto, ¿quién es más libre? ¿Quién es más libre? El que podía irse de vacaciones, el que podía viajar, el que podía escolarizar a los hijos donde le diera la gana, es decir, en un colegio concertado, en un colegio público, en un colegio privado. ¿Quién es más libre? Entonces, si queremos salvar la democracia, tenemos que hacer algo más que llenarnos la boca a hablar de democracia. Tenemos que hacer que funcione. Y no que funcione para los que van a estar en los tribunales y en los ministerios y en la asamblea. Para esos, la democracia siempre ha funcionado y seguirá funcionando. Tenemos que hacer que funcione para la madre soltera, el papá viudo que tenía 2 hijos y entonces la mujer iba a parir al tercero y la mujer murió durante el parto y tiene que trabajar y los niños pequeños. Tenemos que hacer que funcione para los pacientes de diálisis. Tú me hablabas de eso antes de que empezáramos. Mi papá murió saliendo de una diálisis. Fue paciente de hemodiálisis durante 15 años. Entonces tenemos que hacer que funcione. Tenemos que hacer que funcionen los hospitales, que no necesariamente tienen que ser públicos. Las universidades. Acceder a la universidad. Que los públicos estén muy bien, pero que si a mí me da la gana de ir a un privado, tenga la pasta en el bolsillo para hacerlo. Más que las universidades, Alison, tenemos que hacer que funcionen las escuelas, o sea, los colegios. Yo hablo de las universidades porque actualmente estos GDOs están cogiendo a los chicos adolescentes y ya de 18 años. Y realmente digo, ok, ¿cuál es el plan de gobierno? Imagínate que en mi país los PPL, los privados de libertad, tienen acceso a becas en universidades privadas y los chicos de 18 años no pueden acceder a un cupo, ni siquiera en universidad pública, y tienen que pagar muchas veces por acceder a un cupo, que obviamente es corrupción, ¿no? Entonces, por eso es que menciono justo yo las universidades y me da tanta de alguna manera, impotencia, ¿no? De ver cómo una persona que mató y que está presa, o que es grupo de, o que es sicario, o que ha violado, tiene acceso a una carrera universitaria gratis, ¿no? Y un chico de 18 años no puede acceder. Alison, esperamos que tus pronósticos se consoliden y eso no. Tú sabes que cuando estás en el análisis político, por lo general pasas 6 meses diciendo lo que va a pasar y otros 6 meses explicando por qué no pasó lo que dijiste que iba a pasar. Pero esperemos que tus análisis en esta oportunidad se consoliden. Cuéntanos cómo te conseguimos en redes sociales. @chinafunsan tanto en la plataforma X, que ya no se llama Twitter, y @china.funsan en Instagram. Por ahí estoy. ¿Y en qué canales, dónde estás escribiendo? ¿Algún portal? Sí, escribo para un diario digital que se llama Mi Trinchera. Los invito, mitrinchera.com, ahí pueden acceder. Somos diferentes personas que escribimos, articulistas realmente, que escribimos ahí sobre la actualidad política de nuestro país. Está muy interesante, así que los invito a que formen parte de este diario también digital, y por Ecovisión Radio TV, tanto en Facebook como en YouTube, para que vean Noticias Digital y el Búnker de la Información. Vale, aquí abajo les voy a dejar también
el link de un par de artículos que haya escrito Alison recientemente. Nos toca irnos, ¿verdad? No cumplí mi promesa de hacer un programa de 1 hora exactamente, pero antes de irnos... No, tranquila, la culpa es mía, la culpa es absolutamente mía, pero no pasa nada, pues nos hemos pasado, ¿cuánto? 5 o 10 minutos nos vamos a pasar. Perfecto, entonces. La cuestión es que ustedes tienen que ir aquí abajo a la caja de descripción y buscar los cursos de Poblemos Academy, ¿verdad? Creo que dejé por fuera, hay 6 ahorita, hay 6. Por supuesto, que está, como dicen aquí en España, que es la leche. El de la profesora Julia Alcibiades sobre estrategia político-electoral. Ese curso está para gente inteligente. O sea, no es que no es lo que usted va a escuchar en la cumbre de comunicación y marketing político, que si usted tiene que... No, son métodos de estrategia. Métodos. O sea, matrices. Usted tiene que meter esto aquí y esto de aquí les va a salir el contenido así y eso es lo que tiene que tal. O sea, ese curso está muy bueno. También el de filosofía política, el de qué es la guerra, está maravilloso. Van a encontrar aquí abajo en la caja de descripción los artículos de Alison de mitrinchera.com. Aquí abajo se los voy a dejar. Y también les voy a dejar el link para que compren mi libro Así se exportó la revolución. Como viene el Día de los Enamorados, a ver, yo sé que si usted le quiere hacer un regalo bonito a su novia, a su marido, a su querido, a su amante, a quien sea, ¿verdad? Eso no es mi problema. Usted no le va a regalar un libro de teoría política tan pesado como el mío. Pero entonces cómpreselo para usted. Y después puede ser un complemento al regalo. Bueno, pero... Le regalo el libro y otra cosa. En todo caso, empiéceselo a leer después del Día de los Enamorados. No le amargue la cita a esta persona. Pues entonces, si es en Ecuador, según lo que me dice Alison, que todos están hasta el gorro de todos y de, coño, tú me vas a venir con eso. De lo que van a hacer es terminarle, ¿verdad? Entonces, preserve su relación. Pero cuando haga el carrito de compra para comprar los regalos, meta, así se portó la revolución, Pedro Pedrosa, está alrededor de los $12, $11 el libro. Y entonces, bueno, ahí probablemente, si usted está en Ecuador, vaya a entender algunas de las cosas que nos acaba de contar Alison hoy, que no empezaron a pasar hace 3 años. Esto empezó a pasar mucho antes, mucho, cuando Chávez y su clon Correa se juntaron. Porque Correa, afortunadamente, se fue, pero era el sucesor, o sea, el que iba a continuar el proceso latino-hispanoamericano era Rafael Correa. Y a Dios gracias, ustedes, ecuatorianos, se salvaron de esa plaga, ¿ok? Porque son una plaga. Repítalo cada vez que cuando se vaya a afeitar, cuando se vaya a maquillar, que se vea en el espejo, diga: el correísmo es una plaga, y se hace así la señal de la cruz y dice: gracias, Dios mío, que nos hemos librado de esa plaga y que la seguiremos combatiendo. Muchísimas gracias, Alison. Gracias a ti, Pedro. Un gusto estar acá. Contigo. Un gran abrazo. Nosotros nos despedimos. Recuerde suscribirse, darle like, pinchar la campanita para que le avisen las notificaciones y agarre el link y lo mande en sus grupos de WhatsApp. Mira el loco con esta muchacha preciosa que la tía es inteligentísima y tal, lo que están diciendo de lo que va a pasar en Ecuador. Recuerde, like, campanita, suscripción y compartir en sus grupos de WhatsApp. Será hasta la próxima. El viernes vamos a hacer un live en vivo, ¿verdad? Nos vemos. Será hasta la próxima. Chau, chau.